Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros y hermanos y hermanas de los diferentes países y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8, hoy viernes 16 de agosto de este año 2024. Buscamos en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, donde nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahí al final escribe Apocalipsis 19, 11 al 21, 1 verso 16 y 2 verso 12, eso es de Apocalipsis, y Hebreos capítulo 4 del 12 al 13. Jóvenes luchando contra el enemigo invisible. Pueden tomar asiento, por favor. Fue predicado el 23 de julio del 2010 en San Pablo, Brasil, por el doctor William Soto Santiago. Y en este mensaje, que también tiene un parecido a este tema, el cual nuestro hermano William lo tituló Luchando contra un enemigo invisible, donde nos encontramos en el programa de Dios, que fue predicado el 2 de febrero del 2002 en Bogotá, Colombia. Dice: la lucha que toda persona tiene en contra del diablo, ese enemigo invisible, con esas huestes malignas, se lleva siempre a cabo en el tiempo que le toca vivir a la persona conforme al programa de Dios. O sea, una persona no puede luchar en contra del diablo en la edad y dispensación allá de Adán o de Set, o de Noé, o de Moisés, o de Abraham, o de Moisés. ¿Por qué? Porque ya esos son tiempos que son historia. Y los que tuvieron que luchar en contra del diablo, ese enemigo invisible con esas huestes invisibles malas, pues ya los que tenían que luchar en contra, lucharon en contra de ese enemigo invisible y obtuvieron la victoria hasta donde les fue concedida esa victoria. Ahora encontramos que muchas personas fueron afectados grandemente por ese enemigo invisible en el tiempo que les tocó vivir, la edad y dispensación que les tocó vivir, donde tuvieron la lucha en contra del enemigo, el cual luchó en contra de esas personas de Dios. En el mensaje, el conflicto entre Dios y Satanás, nos dice el reverendo William Branham en la página 16 de este mensaje. Dice: pero ven, ¿cuál es mi tema? El conflicto. El conflicto. Satanás trata de hacerlo a uno razonar sobre ello, pero no lo vaya a hacer usted. Pero después que usted llega a ser un cristiano, entonces usted está fortificado por la palabra y por cualquier promesa en la palabra. Realmente no sabía que iba a decir esto. ¿Ven? Cuando uno llega a ser un cristiano, uno es puesto detrás de la palabra de Dios. ¿Ven? O sea, vean como la escritura allí de Pablo. Sería la armadura. Uno es puesto detrás de la palabra de Dios. ¿Ven?
Ahora, ahí está la fortaleza de uno, la seguridad. Oh, mi hermano, cada promesa allí es de uno. Lo único que uno tiene que hacer es alargar la mano y cogerla o tomarla y avanzar con ella. ¿Cómo sabe usted que va a funcionar? Yo no sé cómo va a funcionar. Explíquemelo. Yo no sé cómo. Lo único que sé es que Dios le dio a sus hijos el mejor plan de ataque que ellos pudieran tener y lo mejor con qué atacar, porque Él conoce cómo el enemigo obra. Y Él escribe allí, Dios conoce cómo obra el enemigo. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, encontramos a Adán y Eva en esa lucha. Vean ustedes, Eva perdió esa lucha, el enemigo la venció, pero Dios no la abandonó, tampoco abandonó a Adán, el cual salió en ayuda de su esposa, por lo cual pecó él también. Ahora, en el mensaje, la más grande batalla jamás peleada, ahí nos habla el hermano Branham de ellos que se salieron, vean, se salieron de detrás de ese escudo y miran lo que aquí pasa cuando se sale de esa armadura y queda la persona desarmado. En la página 42 de este mensaje nos dice, aquí tenemos las tácticas del diablo. ¿Cómo las reconocemos? Tengo apuntadas varias citas de las escrituras en las cuales veremos la manera como él vino a estas personas e hizo las mismas cosas. La táctica del diablo ha sido siempre la de tratar de hacer que la gente descrea la palabra de Dios. Escuchen bien, soldados de la cruz, cuando usted deja de creer o duda una sola palabra de la Biblia escrita de Dios, allí mismo queda desarmado. ¿Lo crees, hermanita? Usted queda desarmado y se está dando ya por vencido. Póngase toda la armadura de Dios, porque estamos en batalla. Amén. Lo que Dios dice es la verdad, mas la palabra del hombre es mentirosa. ¿Ve usted? Pero tan pronto como él le engaña y le hace escuchar una sola cosita, porque esa es su táctica, allí mismo usted queda desarmado. Allí mismo queda desarmado, lo subraya toda esa oración. Y al principio de este párrafo, a la izquierda, escribe tácticas. ¿Cuántas cosas tuvo que escuchar Eva? Una sola. Y cuando lo hizo, ella quedó desarmada. ¿Qué hizo el diablo? Entró muy sutilmente a su mente y a su espíritu. Y de este modo fue ella pervertida. ¿Correcto? Ella quedó desarmada y pervertida en el mismo instante en que descreyó la palabra de Dios. ¿Ven? Aquí vemos sus tácticas. Mas los soldados de Dios tienen orden de vestirse con toda la armadura de Dios. ¿Correcto? Siquiera nota esta escritura. Se encuentra en Efesios 6, del 10 al 13. Esa fue la que leímos al principio. Fue la que leímos al comienzo de este, y ese fue nuestro texto. Bien, noten, vestidos de toda la armadura de Dios. Si ustedes disponen de tiempo, regresemos a esa escritura por un momento para ver las partes que se componen la armadura de Dios. Bien, comencemos con el verso 10. Debemos hallar toda la armadura de Dios. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William. Así la raza humana fue destruida, así la raza humana fue destituida de la gloria de Dios. La raza humana perdió el derecho a nacer en esta tierra con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y un cuerpo físico eterno, porque la paga del pecado es la muerte. Y ahora la raza humana quedó cautiva, esclavizada en el reino de las tinieblas del diablo, ese reino invisible, el cual se manifiesta por medio de cosas visibles y tangibles en esta dimensión terrenal. Vean, el diablo allá cuando engañó a la raza humana, al engañar a Eva, lo hizo, se manifestó a través de la serpiente, un ser visible. Por lo tanto, el enemigo invisible se metió dentro de la serpiente que era visible. Y a través de la serpiente le habló a Eva y engañó a Eva. Miren lo que nos dice en el libro de citas,
En la página 62, el párrafo 547, nos dice, página 62, párrafo 547, dice, tanto como tenemos aquí, un diablo casi ni es dañoso a menos que él pueda tener alguna cosa en que trabajar. Y él escribe arriba, el diablo no puede hacer daño si no tiene con quién trabajar. Y a la derecha escribe la serpiente, Caín, Judas, el anticristo, la bestia, todo eso hacia abajo. Apocalipsis 12 del 1 al 17, 17 del 1 al 18, 19 del 19 al 21, 20 verso 1, 20 verso 8, verso 18 o verso 8, 20 también escribe y 13 verso 1. Vuelvo y repito, esa columna del lado derecho de ese párrafo ahí, la serpiente, luego escribe Caín, luego escribe Judas, luego escribe el anticristo, luego escribe la bestia y las escrituras que les leí. Apocalipsis 12 del 1 al 17, 17 del 1 al 18, 19 del 19 al 21, 20 verso 1, 20 verso 8, 20 pelado, o sea, sin verso, 13 verso 1. Sigue diciendo, él tiene 3 puntos. ¿Ustedes recuerdan aquellos diablos que fueron echados fuera de Legión? Ellos quieren hacer más travesuras, así que ellos querían meterse en los puercos. Así que diablos tienen que tener alguna cosa en que obrar, alguien por medio de quien obrar. Y ese es el modo que Dios hace también. Él tiene que tenernos. Él está dependiendo en nosotros para obrar por medio de nosotros. Vean, así como Dios obra por medio de seres humanos, el diablo, Satanás también obra por medio de seres humanos. Él escribe ahí arriba, la cabeza necesita un cuerpo para obrar. Sigue diciendo nuestro hermano William, el diablo no puede hacer nada si no tiene a quien usar. Por lo tanto, para poder luchar contra el enemigo invisible, el enemigo de Dios invisible, el cual por consiguiente es enemigo de todos los hijos de Dios, tenemos que vigilar los instrumentos a través de los cuales el diablo quiere hacer daño a los hijos de Dios. Hay un lugar donde dice, vamos a ver si es la 524 de citas, porque él dice ahí, el enemigo de los hijos de Dios es, o el enemigo de Dios es el enemigo de los hijos de Dios. Sí, en la página 60, párrafo 524, nos dice, el diablo no tiene poder en nosotros, él ni siquiera puede destruirnos cuando este tabernáculo es destruido, porque si este tabernáculo terrenal es destruido, nosotros ya tenemos uno esperándonos. Él no puede hacernos daño, porque toda cosa que es nuestro enemigo es tu enemigo, porque nosotros somos tuyos. Y ahí a la izquierda dibuja una estrella de David. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, y hay que estar siempre a la defensiva para evitar que el diablo le haga daño a los hijos de Dios. Aquí en el mensaje solamente una vez más, Señor, en la página 33, nos dice, déjeme decir esto, amigo mío, mejor es que destruyas a tu enemigo antes de que tu enemigo te destruya a ti. Ahí el hermano William escribe a la izquierda, destruir al enemigo. Y en la parte de atrás también escribe, destruye a tu enemigo antes que él te destruya a ti. Vamos a ver aquí también en este otro lugar
La 32 también, miren aquí, párrafo, este es el 137, dice, miren sus fibras, de este mismo mensaje solamente una vez más, Señor. Mientras sus fibras comenzaron a entesarse, dijo, déjame morir con ellos, yo nací para destruirlos. Yo nací para destruirlos. Lo subraya, vuelta redonda, así lo subraya. Déjame morir con ellos. Escribe a la izquierda Sansón. Y sus fibras, sus músculos se entesaron. Sus grandes músculos recibieron fuerzas. Ahí a la izquierda escribe una vez más, Señor. El Espíritu Santo comenzó a moverse sobre él y él torció esa columna con su poder y todo se vino abajo. Todo lo que necesitamos es una sincera oración. Una vez más, Señor, y ahí lo subraya mucho y dibuja una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular en donde dice una vez más, Señor. Ahora vean, ese del cual está representado ahí en Sansón, ese ha dicho una vez más, Señor. Ahora vean cómo Apocalipsis 11 está mostrado en toda la historia bíblica, en los diferentes profetas, cómo han sido ellos instrumentos de Dios para llevar a cabo en cada tiempo, en el tiempo en que Dios los ha enviado, hacer la obra en ese tiempo, pero también mostraban lo que sería la primera venida del Señor y también su segunda venida. Ahora miren lo importante ahí que él aquí nos dice, miren en la página 26 también de este mismo mensaje, dice, mas Sansón oró correctamente cuando dijo, Señor, déjame morir con estos filisteos. Él había fallado, pero luego dijo, déjame morir. Ahí lo subraya. Y él escribe al lado izquierdo, Sansón falló, pero pidió otra oportunidad. Y sigue diciendo, tú debes estar dispuesto a morir con el enemigo que tiene victoria sobre ti. Tú debes de estar dispuesto a rendir tus propias ideas. Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para poder obtener de nuevo el poder de Dios. Miren qué tremendo. Ahora vean todo eso, plenamente viene a cumplirse en Apocalipsis 11, en ese instrumento en el cual Dios está llevando a cabo esa obra bajo la tercera etapa, en donde el poder de Dios está primero siendo manifestado en abrir ese misterio de la segunda venida del Señor, lo cual es el contenido del séptimo sello que le da a la iglesia novia la fe de rapto. Ahora vean cómo el poder más grande es el poder de la revelación, más grande que un milagro físico. Ahora, sigue diciendo nuestro hermano William en el mensaje que estamos leyendo, encontramos que también afectó a Moisés. Vean, llegó un momento en que Moisés se molestó tanto contra el pueblo hebreo que trató mal al pueblo hebreo, o sea, se llenó de ira, esa ira del maligno. Él hirió una roca a la peña 2 veces cuando Dios le dijo, háblale a la peña, y ella dará para el pueblo agua y para sus animales también. Cuando la persona se llena de ira, recuerde, el enemigo invisible lo está ungiendo con ira. Y si usted no se da cuenta y se detiene, ¿qué va a suceder?
el enemigo va a vencer en ese momento y usted va a cometer algún error como le pasó al profeta Moisés, un profeta dispensacional. Y después viene el lamento. Oye, pero hice esto, me llené de ira. Ahí el diablo aprovecha y unge a esa persona con ira y no se da cuenta. Si no se da cuenta la persona y no se detiene, como dice allí, recapacita. Espérate, que esto no pertenece a Dios. Estoy molesto, estoy lleno de ira. Mejor me tranquilizo, me voy a una esquina a cantar, a orar, a que se me pase todo antes que cometa un error y haga algo que después me tenga que arrepentir, como le pasó a Moisés. Después fue, cada vez le decía, ruego que me dejes pasar al otro lado. Y en una le dijo, basta ya, no me hables de ese asunto. Ya era para Dios un asunto terminado. Eso que hizo Moisés. Si a Moisés no le fue permitido, por eso que entró un mensajero dispensacional. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos con el temperamento, porque fue el temperamento de Moisés el que le jugó una mala pasada a él. Y miren, no entró a la tierra prometida. Toda persona que haga de la misma manera también está corriendo el riesgo de no pasar a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Encontramos también al pueblo hebreo, el cual fue libertado por el Espíritu Santo, por Cristo, el ángel del pacto. Encontramos que el pueblo hebreo fue vencido por el maligno cuando ellos adoraron el becerro de oro. Y luego también en otras ocasiones, como en aquella fiesta con las moabitas, ellos adoraron también a los demonios y entraron en ese ambiente del reino de las tinieblas, donde el diablo allí también los venció. Más adelantito sigue diciendo, por eso es que para los hijos de Dios, en el cuerpo místico de Cristo, está señalado que no hagan yugos desiguales. Porque si una joven o un joven, porque si un joven o una joven se enamora de un inconverso, esa otra persona va a inclinar el corazón del creyente hacia una religión pagana o lo va a sacar completamente de todo lo espiritual. Después no la van a dejar o no lo van a dejar ir a las actividades o le van a estar peleando siempre hasta que se canse la persona y ya deje de ir a las actividades, porque va a decir, vean, porque voy a las actividades tengo problemas en la casa, por lo tanto voy a dejar de ir y se me acaban los problemas en la casa. Pero se le acaban los problemas en la casa y entonces los tiene con Dios, que son peores como los tuvo el pueblo hebreo y como los tuvo el rey Salomón. Así que para evitar esos problemas, Pablo les dice que no hagan yugo desigual. El creyente pues debe enamorarse de una creyente. La creyente debe enamorarse de un creyente y casarse el creyente con una creyente, no con un incrédulo. Y miren, en 1 Corintios, capítulo 7, porque vean si ya, por otro lado, ya están casados con alguien que no es creyente. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, verso 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido?
¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Ahora vean cómo son las cosas. Ya en casos así, ya sabemos cómo debemos actuar. Y los jóvenes deben orar a Dios para ese paso tan importante que estarán dando en su vida. Y no buscar una persona que no sea creyente, no pegarle el ojo a alguien de afuera. Ahora, sigue diciendo aquí, porque ¿qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Ninguna. Por lo tanto, el pueblo de Dios es un pueblo separado por Dios, un pueblo santo, apartado por Dios. Por lo tanto, no deben mezclarse con esto, no deben mezclarse con todo esto otro que el enemigo invisible de Dios hace usando instrumentos los cuales utiliza y ni ellos mismos saben que están siendo instrumentos del maligno. Ahora podemos ver que en esta lucha contra el enemigo invisible tenemos que ver todos los ángulos en los cuales el enemigo invisible se manifiesta y obra en contra de Dios y de todo el programa de Dios para cada edad y para cada dispensación, y obra por consiguiente en contra de los hijos e hijas de Dios, así como obró en contra del pueblo hebreo, que como pueblo o como naciones, el pueblo de Dios, vean cómo obró y cómo lo llevó a la destrucción. Lo mismo que nos habla en el mensaje de dolores de parto, nos habla algo allí, lo cual en este tiempo final, miren, dice el reverendo William Branham en la página 16, dice, y encontramos que tuvo una segunda guerra mundial, y sus dolores fueron mayores, más terribles todo el tiempo, los dolores de parto de la tierra. Ella por poco da a luz en el tiempo de la bomba atómica porque destruiría a toda una ciudad. Fue mayor que los dolores de la Primera Guerra Mundial de destrucción a la tierra. Ahora, ella conoce que el tiempo de dar a luz está a la mano. Por esa razón está tan nerviosa, confundida como se encuentra, es porque hay una bomba de hidrógeno y proyectiles del aire que podrían destruir a todo el mundo. Una nación temerosa de la otra, no importa cuán pequeña sea. Ellas tienen esos proyectiles que ellos reclaman. Uno de ellos pueden dirigirlos por las estrellas y dejarlos caer en cualquier lugar del mundo que ellos quieran. Rusia, como oí en las noticias el otro día, ella reclama que puede destruir esta nación y evitar que los átomos o las cosas destruyan su nación. No sabemos qué hacer respecto a ello. Todo el mundo está reclamando esto y así es. La gente la ciencia ha roto el gran laboratorio de Dios hasta que se destruirán a sí mismos. Y escribe con la atómica. Ahí a la izquierda escribe un nuevo mundo, reino milenial de Cristo. La primicia del reino y después del juicio final y la destrucción viene la plenitud del reino, eternidad. Dios permite, siempre deja que la sabiduría se destruya a sí misma. Dios nada destruye. El hombre se destruye a sí mismo por la sabiduría como lo hizo al principio, tomando la sabiduría de Satán y en lugar de la palabra de Dios. Ahora, ella conoce que tiene que cederlo. Ella no puede resistirlo. Rusia, creo, destruiría hoy a esta nación si ella pensara que ella pudiera destruirla y perseverar y preservarse a sí misma. Cualquiera de estas naciones pequeñas podría hacerlo, pero ellas temen porque ellas conocen que este mundo no puede permanecer en su órbita bajo tales condiciones. Así que el mundo conoce que sus dolores de parto son tan grandes que ella tiene que rendirse. Va a haber uno nuevo nacido dentro de poco. Yo estoy agradecido por eso. Ya estoy cansado de este. Y nosotros también, ya que deseamos ya que venga ese nuevo reino de paz, de amor y de felicidad. Él escribe del lado izquierdo hacia arriba, el hombre se destruye con la sabiduría de Satán. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William, ahora podemos ver
que en esta lucha contra el enemigo invisible tenemos nosotros que saber dónde estamos en el programa divino para no estar peleando una batalla que ya esa se peleó hace tiempo. Tenemos que pelear la batalla correspondiente a este tiempo final, que corresponde al tiempo de la edad de la piedra angular en este entrelace dispensacional. Y es en este entrelace dispensacional en donde Cristo vencerá al maligno, el enemigo invisible de Cristo, así como lo venció 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Para este tiempo final está profetizada una batalla grande en donde habrá una apretura, pero Cristo va a obtener la gran victoria en el amor divino. Así como el enemigo invisible de Dios tendrá su instrumento, y junto a ese instrumento otras personas que estarán con ese instrumento del enemigo luchando en contra de Cristo y su iglesia, Cristo tendrá un instrumento, el mensajero del día postrero. Y junto a él tendrá maravillosos obreros, colaboradores trabajando en la obra de Cristo para obtener la gran victoria en el amor divino. Vean, y ya nos hemos identificado como esos obreros, esos colaboradores, esos instrumentos que estarían brazo a brazo con ese instrumento que también se ha identificado con esa gran victoria en el amor divino. O sea, el grupo con el instrumento, el cual y a través del cual Dios está y estará obrando. Estamos identificados como los que estamos de parte de Dios para ser sus instrumentos para obtener la gran victoria en el amor divino. Va a venir un enfrentamiento grande, pero está profetizada ya una gran victoria en el amor divino. Miren, en la página 92 del párrafo 800, vamos a ver allí, del libro de citas nos dice el reverendo William Branham en este extracto de este libro de citas, que es un extracto del cuarto sello, nos dice: ahora ella está directo en las manos de una mujer para gobernar la nación, Jezabel. Pero recuerden, en los días de Jezabel, alguien realmente les dijo sus verdaderas intenciones. Ahora observen en donde él los reúne de las 4 esquinas de la tierra. Ellos se están reuniendo ahora para el duelo. El duelo será él en el Armagedón, conforme a la palabra en el caballo amarillo, montándolo en un nombre añadido a él: muerte, el anticristo. Escribe a la derecha Armagedón hacia arriba, y arriba escribe Apocalipsis 19 del 11 al 21 y 17 del 8 al 18. Escuchen: anticristo, primera denominación. Eso no puede ser espíritu. Con su Jezabel, una prostituta a la palabra, y sus hijas con ella, los protestantes reuniéndose a sí mismos, juntas ahora en unidad. Ahora en Revelación 19 no solamente se está él preparando, sino que Cristo se está preparando para enfrentársele. La batalla va a ser caliente y recia. Cristo en Revelación 19. Cristo está reuniendo sus, no de las 4 esquinas de la tierra, por cuanto habrá un remanente pequeño. Y allá a la derecha dibuja una piedra angular y escribe remanente. ¿Qué está él haciendo? Está reuniéndoles desde las 4 esquinas del cielo. Ahora vamos a seguirla ahí. Obtendremos esas almas bajo el altar mañana por la noche y verán si es cierto o no. Tendremos esas almas bajo el altar mañana por la noche y verán si es cierto o no. 4 esquinas del cielo sobre un caballo blanco como la nieve. Aquellos con él están en caballos blancos también, y ellos son llamados escogidos escogidos antes de la fundación del mundo. Amén. Y ellos son fieles a la palabra por su escogimiento. Todos estimulados con vino nuevo y aceite, verdaderamente cabalgando al lado, bajando para encontrarle a él. Ellos saben que los truenos darán a conocer la cosa muy pronto. Y él escribe a la derecha hacia arriba, los truenos. Aquí vemos la vida y la muerte a su final lucha. El caballo blanco de vida
de verdadera vida, el caballo amarillo de credo mezclado. Ven ustedes que la cosa está viniendo un verdadero duelo. Aquí viene Satán con todas las cuatro esquinas de la tierra, con sus protestantes y con sus católicos, y todos juntos marchando directamente hacia la batalla de Armagedón. Muy bien, a la derecha escribe hacia arriba Armagedón. Muy bien, y aquí viene Jesús bajando del cielo con los santos resucitados, la palabra vindicada. Cuando, como yo dije, si Dios habla de enviarle a usted, Él respalda lo que usted dice. Noten, si usted es un embajador del cielo, todo el cielo lo está en pos de usted. Y ella a la izquierda escribe, si usted es un embajador del cielo. El cielo está compuesto de la palabra. Ahora, noten, Él viene con los santos resucitados vindicando que su palabra es verdadera. Así que Satán entonces sabe que el abismo sin fin está listo para él. ¿Ven? Oh, vaya, mientras la muerte montó el caballo amarillo, credos y denominaciones mezcladas le seguían. Oh, vaya, la separación eterna de Dios. Pero ahí es donde Él les cabalgó a la separación eterna. Cristo cabalga a su iglesia directamente hacia la gloria en la resurrección. Él escribe ahí en la página 92 abajo, en el caballo blanco, raya, viene Cristo la vida. En el caballo amarillo, raya, viene el diablo, la muerte. Y sigue diciendo nuestro hermano William, ahora usando la espada de dos filos, la palabra es que obtendremos la gran victoria en el amor divino. Cristo venció al diablo con la palabra, escrito está. Por lo tanto, esa espada es la espada que le cayó en la mano al reverendo William Branham. Y luego él dijo, vean, ahora vamos a la 102 del libro de citas, párrafo 880, dice, y esto será conocido por la iglesia de hoy, y ahí dibuja, después de hoy, dibuja la parte de abajo de las edades y solamente la séptima edad la raya, la divide, y la iglesia venidera. Y en la iglesia venidera a la izquierda dibuja una piedra angular. Si Dios empuja a un hombre por un tubo y él no se mueve hasta que Dios le dice, es que no hay fe conectada en él. Es Dios empujándote a algo y levanta tu ministerio a un lugar donde nadie puede hablar una palabra en contra de él. Pero de aquí en adelante, déjame hablarte primero con el nombre del Señor antes que oigas, porque tengo que ir por fe. A la derecha le escribe hacia la derecha, hacia ahí, hacia el lado, con el nombre del Señor. Tengo que hacerlo por fe, aunque yo creo que esté bien o mal, o lo que sea. Yo escojo lo mejor y luego lo hago. Y ahí dibuja una estrella de David a la derecha. Y probablemente si esto mismo es una tremenda cosa que vendrá a acontecer y acontecerá una tremenda victoria en el amor divino. Y a la izquierda dibuja una piedra angular y escribe amor. Y este es el verbo antes del adverbio. Este es el amor divino que es Dios. ¿Ven ustedes? Y se necesita el amor de Dios que saque fuera al frente de la línea y lo ponga en la brecha por la gente. Arriba le escribe la victoria del amor divino, la iglesia de hoy y la venidera. Ahora sigue diciendo este hermano William, vean, y esa espada es la tercera etapa. Pensé que habíamos terminado, pero necesitamos leer esto. Ya vimos que la espada de dos filos es la espada del rey, la palabra. Y ahora en el libro de los sellos, página 479, al final dice, orando el reverendo William Branham, dice, ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando me llegue ya el río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro, que sea honrado y lleve la verdad. Miren esa página 479. Ahí es que le escribe. A la izquierda escribe la espada del rey, entregarla a otro.
y signos de pregunta ahí. Y escribe también encima de entregar esta espada a otro que sea honrado y lleve la verdad. Ahí escribe Moisés y Elías, el ángel de Jesús. Y creo que en este otro, vamos a ver aquí también, de esta página 479, ahí también escribe, antes de Moisés y Elías, ahí escribe la palabra a Moisés y Elías, el ángel de Jesús. Sigue diciendo nuestro hermano William, ¿para qué es la espada, la palabra? Para llevar la verdad, el mensaje por todos los lugares, y tiene que ser honrado. Estar hablando la palabra verdadera para que pueda Dios hacer la obra correspondiente a este tiempo final. Con esa espada es que Cristo vencerá al anticristo. Esa es la espada que Él coloca en la mano del vencedor del día postrero para que pueda obtener esa gran victoria en el amor divino. Y esa espada manifestada es la tercera etapa. Vean cómo Dios tendría en medio de su iglesia a ese vencedor con esa espada, la cual vencerá al anticristo. Porque Dios no hace nada si no es por medio de sus instrumentos, de sus profetas. Al igual que el diablo, hemos visto en lo que hemos leído, que también tiene sus instrumentos, sus velos de carne. Ahora el anticristo tendrá, o el diablo tendrá, el hombre de pecado, el anticristo, la bestia. Vean, ese hombre en donde el diablo se encarna. Vean, un ser humano, un instrumento. Y Dios por otro lado, eso está en la página 146, ahí lo explica, lo habla el hermano Branham. Y por otro lado, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Ahí tiene a ese vencedor con esa espada, la cual con ella vencerá al anticristo. Y esa espada, vean, es colocada en la mano de ese vencedor. Y así puede obtener y obtendrá la gran victoria en el amor divino. ¿En dónde dice ahí? En la tercera etapa. Sigue diciendo, ahora podemos ver el por qué hemos de obtener la gran victoria en el amor divino prometida para este tiempo final, para la iglesia del Señor Jesucristo. Y así, en esta lucha contra el enemigo invisible, en la etapa correspondiente a este tiempo, obtendremos la gran victoria prometida para este tiempo final. Y lo que vimos en parte manifestado en el reverendo William Branham, lo veremos manifestado en toda su plenitud cuando venga la apertura. Eso es lo que nos dice ahí al principio de la página 119, o sea, en ese comienzo de ese párrafo, en donde él dice allí, dice nuestro hermano Branham, página 119, párrafo 1057, la cosa que hemos estado mirando hacia adelante por tantos años, 4 o 5 años, puede ser que más, es la tercera etapa que ha sido vindicado, y yo estoy seguro que ustedes saben lo que es. Nunca habrá una personificación de esto, no puede haberla. Ahora está en existencia y yo he sido amonestado de esto, que esto aquí ya ha acontecido para que pueda identificar su presencia entre nosotros. Pero esto no será usado en grande manera hasta que el concilio empiece con su apertura. Y cuando lo haga, los pentecostales, etcétera, casi personificarán cualquier cosa que se pueda hacer. Pero cuando venga ese tiempo, la apertura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en su poder absoluto. Ahora vean, eso es lo que nos está diciendo aquí nuestro hermano William. Dice, y lo que vimos en parte manifestado en el reverendo William Branham, lo veremos manifestado en toda su plenitud cuando venga la apertura. Y ahí será donde plenamente obtendremos la gran victoria en el amor divino. La gran victoria, vean ustedes, contra ese enemigo invisible. Jóvenes luchando contra el enemigo invisible. Nos ponemos en pie para así dejar en este tema, jóvenes luchando contra el enemigo invisible, a nuestro amado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.